Muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, este programa de Canal 8 en el que dedicamos 60 minutos de televisión, una hora, a tratar con cierto detenimiento, intentamos que sea con profundidad también y con pausa algún tema que consideramos que sea de su interés y del interés de la sociedad canaria. Antes de presentarles tanto el tema como nuestros invitados, como siempre, procedo a recordarles que tienen a su disposición un correo electrónico para hacernos llegar cualquier tipo de sugerencias que quieran a este programa. El correo electrónico es puntodencuentro@canal8tv.com. Esperamos, como les decía, sus críticas, sus sugerencias, una propuesta para un tema que quieran que tratemos aquí en este programa. Y bueno, hoy vamos a hablar de un asunto del que pocas familias escapan, del que todos tenemos algún conocimiento, ya sea en carne propia o ajena, algún familiar, algún conocido, pero que está muy de actualidad, desgraciadamente de actualidad, como es el desempleo y las cifras del desempleo en lo que es en el archipiélago canario. Es evidente que muchas veces se habla del desempleo en términos de cifras, en términos de números, de porcentajes, pero lo que vamos a intentar hoy con los invitados que paso a presentarles dentro de un momentito, es hablar un poquito en claves de por qué estamos en esta situación, por qué el paro tiene el nivel que tiene ahora en Canarias y sobre todo, y en el tramo final de este programa, qué soluciones o qué medidas, digamos, a corto y a medio plazo se podrían enfrentar para salir adelante. Como les decía, tenemos una mesa hoy especial, una mesa con invitados de calibre, si me lo permiten, y personas que conocen muy bien de lo que vamos a hablar esta noche. Tenemos esta noche aquí a Juan Rodríguez, que es su director de formación del Servicio Canario de Empleo. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí, Juan. Buenas noches, gracias a ti. A su lado tenemos a María del Carmen Martínez, que es secretaria general de la Unión Insular de Comisiones Obreras en Tenerife. Buenas noches y muchas gracias, María Carmen. Gracias y un placer estar con ustedes. Muy bien. Y el tercer invitado, don Octavio Calderín, técnico de Relaciones Laborales de la COE en Tenerife. Octavio, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Félix. Bueno, pues vamos a intentar, si les parece, dar una aproximación general a lo que supone ahora mismo el desempleo en Canarias. ¿Cuál es la foto fija que tenemos ahora? Paradójicamente he dicho en la introducción que no quería lanzar muchas cifras, pero bueno, sí estamos hablando, los últimos datos que se manejan del pasado mes de abril, que estamos entre 150.000 y 160.000 personas paradas en el archipiélago. Me gustaría que cada uno de ustedes, desde su perspectiva, desde su conocimiento, desde su parcela de trabajo diario, nos comentaran a mí, en este caso, y a los telespectadores, cómo ven la situación ahora mismo del desempleo en Canarias. Y eso es tradición de hacerlo desde el invitado que está más lejos del moderador, para que arranque el debate. En este caso, Octavio, te toca romper el fuego. Bien, perfecto. Bueno, pues como todo el mundo sabe por los medios de comunicación, ya sea escrito, ya sea oído, ya sea visto y oído, la cosa está complicada. La cosa está complicada. Canarias forma parte, aunque parezca mentira, de este planeta y lo que ocurre en la economía de este planeta nos afecta. Y evidentemente las cifras son las que son. Con un añadido, todavía no estamos en el fondo. O sea que esto es una pendiente, una cierta pendiente, y estamos empezando a rodar. Hay que tener ánimo y buena voluntad para intentar que la pendiente no sea muy larga, pero está claro que la situación del paro con el número de familias afectadas por esta situación es una realidad y además yo diría que es una realidad creciente. María Carmen, esta primera aproximación, desde el punto de vista, en este caso, de Comisiones Obreras, a quien representas esta noche, ustedes ven también en primera línea cómo está la situación y palpan, digamos, casi a diario, bueno, pues esa situación de esas personas que están en desempleo, ¿no? Efectivamente, hay una situación de conflictividad. Nosotros no hablamos de crisis, hablamos de desaceleración económica. En todo caso, el término importaría poco, porque sí es un hecho que tenemos que sensibilizarnos de que algo está ocurriendo y que en esta desaceleración económica, en este momento conflictivo, va a incidir tantos factores externos, y ya todo el mundo los conoce. Se ha dado mucho en hablar de la tormenta perfecta, ¿no? Cuando convergen la crisis financiera, la crisis alimentaria, que está copiando el modelo de alguna manera especulativo de la crisis financiera, y la crisis de los recursos energéticos. Eso es tremendamente
importante, pero eso no quiere decir que aún teniendo en cuenta todos esos factores que a veces se nos van a escapar para adoptar una solución total, no podamos aquí implementar una serie de medidas que van a requerir fundamentalmente de la convergencia de voluntades políticas y de los agentes socioeconómicos. Eso va a ser absolutamente fundamental. Y desde el punto de vista estrictamente laboral de los trabajadores tenemos que entender que esta globalización, en el movimiento obrero tenemos que concienciarnos de que hoy más que nunca nos tenemos que agrupar. La Confederación de Sindicatos Internacional, que hace poco se configuró, está diciendo que la globalización hace galopar al capital, pero no hace galopar a los derechos, a las libertades y a las garantías de los trabajadores en la misma medida. Por lo tanto, las desigualdades sociales van a tirar del estado del bienestar y, por tanto, tenemos que tener una visión interna, pero también una visión globalizada en cuanto a la defensa de nuestros derechos. Y Juan, en este primer acercamiento al tema de hoy, al desempleo, desde el punto de vista de, que es uno de los responsables de formación del Servicio Canario de Empleo, ¿cómo perciben ustedes, digamos, el momento que estamos viviendo en la actualidad en Canarias? Pues la verdad que es un momento complicado. Yo comparto bastante las indicaciones que ha hecho Octavio con respecto a lo que es la crisis. Es una crisis que, como todos sabemos, porque está en los medios de comunicación, se origina donde se origina, inicialmente en los Estados Unidos, con la burbuja financiera enorme que había en ese país. Luego se une a ese factor de burbuja financiera, se une también que se elevan de forma importante los tipos de interés. En Estados Unidos hay una recesión, pero en Europa, para el enfriamiento de la economía, se tiende a mantener los tipos de interés altos. También, como comentaba Mari Carmen, nos encontramos que esto lleva aparejado también el tema de la crisis alimentaria, fundamentalmente por el uso, en principio adecuado, pero ahora se ve que no es tan adecuado, de los biocarburantes, el gran crecimiento de China y de Brasil, que irrumpen de forma importante en la economía mundial y sobre todo a través de su crecimiento en la adquisición de esas materias. Y también, pues las materias primas, que como todos sabemos, el petróleo tiene el precio que tiene, ha subido de forma importantísima, y todo eso, partiendo de lo que ha dicho Octavio, se refleja de forma importante en todas las economías. Y una economía como la canaria, que es además una economía alejada y que tiene las dificultades que tiene, especialmente porque tiene uno de los sectores que más destaca y que es de los que están implicados en la crisis, que es el sector inmobiliario y de la construcción, pues produce eso, ¿no? Que fundamentalmente en Canarias tengamos un importante incremento del desempleo en esos sectores, en el sector de la construcción, que está arrastrando a otros sectores como el sector comercio, bastante vinculado al mismo, ¿no? En tanto que si no se venden casas, no se dotan a las mismas de todo el mobiliario que requieren, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos en una situación que también, como apuntaba Octavio, estamos en una fase, yo creo que ya la fase del valle estamos ya en el fondo. Ahora me imagino que estaremos estabilizándonos, como dicen los especialistas, hasta finales de año, donde el paro se prevé que suba de forma importante todavía, pero que a partir del inicio del próximo año ya empezará, si no a repuntarse, el tema del aumento del número de trabajadores, en este caso ocupados, sí por lo menos ya estará el mercado estabilizado y se empezará a funcionar un poco mejor, ¿no? Les quería preguntar a los tres, ¿por qué consideran, porque ya tenemos, digamos, sobre la mesa algunas de las causas internacionales que están ahí, o nacionales incluso, que tienen que ver con la situación actual del desempleo en Canarias, pero desde el punto de vista netamente canario, como se dice en algunos ámbitos, ¿por qué nuestra economía ha sido un poquito más frágil, o eso parece al menos, un poquito más frágil que en el resto del Estado referido a los datos, a los índices que hablan del desempleo? Cualquiera de los tres, quien quiera empezar a comentarlo, ¿por qué somos tan especiales en materia de desempleo también? Nosotros hemos venido denunciando una y otra vez que se tenía que incidir en varias coordenadas para dotar al mercado y restarle esa fragilidad. Nosotros veníamos diciendo que el mercado de alguna manera se tenía que diversificar, que la polarización en los sectores de la construcción, en los sectores de servicio, cuando no hay un colchón con una diversificación económica que te permita de alguna manera amortiguar los efectos de la crisis, iba a ser mucho más grave. Hablamos también de las políticas fiscales y hablamos también de la responsabilidad social de las empresas en cuanto a la acumulación de renta, de capital generado por las empresas que después no invierte. Esto es responsabilidad de todos. La crisis no puede gravitar siempre sobre la moderación salarial. Y no lo dice Comisiones Obreras, lo dice el Consejo Económico y Social. Dice que los ajustes
no pueden recaer simplemente en los asalariados. Por lo tanto, se tienen que converger varias cuestiones: políticas sociales, intervención de las administraciones públicas y diversificación económica, para que el desarrollo y el crecimiento económico vaya aparejado una calidad en el empleo que ahora no lo tenemos. Juan, Octavio. Yo comparto gran parte de lo que dice, en el sentido de que cuando las cosas van bien, y cuando no van tan bien, entonces empiezan a aparecer responsables, ¿no? En el caso de nuestra comunidad, pues afortunadamente porque se ha creado economía y se ha creado riqueza, pero desafortunadamente porque se ha potenciado un sector que es el de la construcción, que hasta ahora ha generado muchísimos puestos de trabajo, incluso ha ocasionado que sea demandante de mano de obra exterior, y que ha producido también que haya una sobrepoblación en Canarias, que es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? En otro ámbito de cuestiones, pues también es verdad que hay que aprovechar. Yo lo quería dejar para el final, pero es importante introducir que hay que analizar ahora todas esas consecuencias de lo que ha pasado, y cuando las cosas funcionan bien se procura que no se regule por parte de las administraciones la forma de funcionar, como está, ¿no? Y cuando vienen los problemas, entonces ya se empieza a requerir de la administración que sea la que legisle y la que controle un poco más, ¿no? De hecho, en Canarias, con la ley de directrices, lo que se intentaba potenciar era que ese expolio del territorio tan importante que estaba dando con la construcción, ya no solo de la construcción hotelera, sino también de lo que es la vivienda, la segunda vivienda, la vivienda residencial, ¿no? Residencial, que ha ocupado muchísimo territorio. Pues ahora el planteamiento que hay es intentar, al menos que en la planta alojativa no se produzca ese deterioro sobre el territorio, intentar reconvertir el sector hacia un sector de renovación de la planta hotelera. Y sobre todo intentar, lo ha dicho nuestro consejero recientemente, intentar potenciar en Canarias otros sectores que podrían tener futuro claramente aquí, y sobre los cuales pues no ha primado la inversión privada. Octavio, ¿condiciones para esa fragilidad especial, si consideras que existe en Canarias? Sí, es que además es muy sencillo, y creo que la gente me podrá entender. ¿Por qué la economía canaria responde con más fragilidad a un apretón de este tipo? Porque somos más frágiles, porque llevamos años basando nuestra economía en dos sectores: construcción y turismo. Cuando uno de ellos falla y el otro se debe a movimientos a nivel mundial, es decir, si los alemanes están fastidiados y les faltan perras, pues a lo mejor no van a venir de turismo a la playa de las Américas, sino que se van a quedar en la Selva Negra, que les queda más a mano. Bien, y la construcción, todos sabemos la situación en la que está. A ver quién pide una hipoteca en un banco. A ver, yo estaba ayer intentando ver para mi hijo una hipoteca y le dije: hijo mío, sigue de alquiler el resto de tu vida, porque esto es inviable. No se te puede triplicar lo que pides, o sea, el resto de tu vida pagando solo, no, una hipoteca a 40 años, a un chiquillo joven de 25, decirle que esté hasta su jubilación pagando todos los meses 1.000 euros para poder tener una casa de tipo medio. Dice, mira, bien. Y el problema es que somos nosotros, los canarios, los que hemos decidido eso, mayoritariamente, cada 4 años, cuando hemos elegido a un gobierno que basa sus políticas en la construcción o en el turismo. Ahora podemos echar balones fuera, pero mayoritariamente han salido los gobiernos que han salido durante muchos años y que han decidido en el Parlamento por mayoría potenciar la construcción y potenciar el turismo. Bien, algunas personas decían, hay que pensar en algo más. No podemos tener solo 2 escalones en esta escalera, porque es que si se rompe nos quedamos sin escalera. Bueno, ahora se están agrietando los escalones. Ahora hace falta lo que estaba comentando Mari Carmen, hace falta diversificar, pero el problema es que algunos vienen desde hace años diciéndolo. Sí, pero no, eso es lo que quizás también apuntaba antes Juan, o sea, las cosas no se solucionan de hoy para mañana. Se ha hablado mucho de que era necesario diversificar la economía canaria, sin embargo, como vivimos un momento, digamos, boyante, un momento de vacas gordas,
pues nadie ha visto esa necesidad, o pocos han visto esa necesidad, o la han aplicado en sus empresas o en donde corresponda, ¿no? A través de las administraciones públicas. Él apuntaba el otro día, además, el presidente del Gobierno canario, si no recuerdo mal, en una reunión con la patronal de la provincia de Las Palmas, que hacía una valoración, un augurio de que aquí, a final de año, estaríamos rondando los 200.000 parados, lo que hablamos antes de esa zona valle, si hemos tocado fondo o no, que anda un poquito ahí, 200.000 parados en Canarias. Con esas perspectivas, supongo que es necesario que la gente vaya pensando que, hombre, que quienes estén ahora mismo trabajando, por la propia frenazo de cualquier sector económico en los que nos apoyamos, quizás sean ellos mañana los que a lo mejor estén en el paro, ¿no? Convendría replantearse muchas cosas, como cosas tan simples o tan complicadas como eso que decía Octavio de las hipotecas, o el nivel de consumo, este tipo de cosas, y si todo el mundo se restringe, al final agravamos a lo mejor la situación por las condiciones económicas. ¿Qué les parece? ¿Hemos tocado fondo o no hemos tocado fondo? Esa sería la pregunta para cada uno de ustedes. Bueno, yo creo que fondo... nivel de desempleo, ¿no? Yo creo que fondo no hemos tocado. Y yo creo que ahora lo que se pide, y lo que se pide de cualquier gobierno, son una visión futurista, un diseño de políticas anticipatorias. Nosotros no podemos esperar a que esté el problema encima para paliarlo, porque el problema no se genera de la noche a la mañana. El problema viene tejiéndose por una mala gestión de los intereses públicos, una mala política de empleo. Los sindicatos, incluso con las organizaciones empresariales, le ha dicho al gobierno, mire, un plan de empleo que usted ha presentado no nos sirve. Nosotros queremos incidir desde lo local a lo global, intentando rediseñar políticas en los espacios locales y ver y detectar qué es lo que nos hace falta para intentar casar empleo con formación. Tenemos que tener gente formada para ocupar empleo y después diversificar esos sectores en empleos que tengan una mayor cualificación. Porque claro, ahora nos encontramos con un sector de la construcción donde el empleo tiene una baja cualificación. ¿Cómo reconvierte a esa gente? A toda esa gente. A ese excedente. Y evidentemente eso es muy duro, explicárselo a un trabajador. Porque un trabajador no quiere oír de políticas formales, ni materiales, ni activas de empleo. Un trabajador lo que quiere es ir con su dinero al mercado y que le alcance. Y meterse en un mercado inmobiliario y que le alcance a pagar su hipoteca. Hemos vivido en una espiral inflacionista que no se ha contenido y nosotros lo hemos denunciado una y otra vez. Y ahora, cuando tenemos el problema, ¿qué hacemos? No, los problemas no se generan de la noche a la mañana. Los problemas se van generando por mala gestión de los intereses públicos. Juan, se ha hablado ya de las políticas de formación en el empleo. Digamos, esta es una de las salidas, o esta es quizás la principal salida para que la gente por lo menos pueda tener cierta esperanza de cara al futuro, para los trabajadores que estén en situación de desempleo o puedan estarlo. Todo lo que son la aplicación de las políticas activas de empleo, y entre ellas la que mejor conozco y más me gusta es la de la formación, no son medidas que realmente posibiliten la inserción laboral. Son medidas que lo que van a permitir es que los trabajadores que no tienen una cualificación la adquieran, o los que la tienen la mejoran, para que estén en una situación mejor a la hora de ser contratados, ¿no? Porque al final el que contrata no es la administración y nuestra obligación simplemente es, en este caso, prepararlos para estar en el buen camino, ¿no? En el camino de que cuando la situación repunta o se necesitan trabajadores de un determinado perfil, sean captados, ¿no? Ahí se han apuntado muchas causas, además, porque este tema, como bien decía Octavio al principio, ha ocupado, ni se sabe las páginas de periódicos, ni se sabe las horas de radio y televisión, pero sí hay otro factor que se habla, que digamos que dicen, muchas personas dicen que nos ha llevado a esto. Uno es la crisis económica, la que hemos hablado, y otro es el crecimiento poblacional. Si me lo permiten, yo no suelo introducir mucha opinión en esta mesa moderándola, pero lo del crecimiento poblacional también está por ver, porque a lo mejor con los datos, que sí me he preocupado por lo menos de comparar, del 2006, 2007, tampoco ha crecido tanto la población canaria. Creció en su momento mucho, pero tampoco ahora mantiene una línea un poco, digamos, de crecimiento, pero mucho más lenta. Y muchas personas, también se oye a menudo, tanto en los medios de comunicación como en la calle, en el supermercado, en las cafeterías, consideran que ese incremento de la población tiene mucho que ver con el desempleo. ¿Hasta qué punto es importante o es definitorio ese crecimiento de la población para la situación de desempleo que tenemos ahora? Se lo pregunto a los tres. ¿Quién quiera contestar? Bueno, yo no sé si directamente tiene algo que ver. Sí es cierto y no debemos olvidar que el mercado laboral canario es un mercado limitado. El tipo de empresa que tenemos aquí no es una empresa de grandes plantillas. Aquí no hay puestos demasiado estables, no hay mucha industria, que es lo que genera puestos estables realmente. Empresas de mano de obra extensiva
básicamente agricultura, con la situación que está pasando la agricultura, en que el tomate no funciona y el plátano parece que lo tiene a plazo fijo, pues en fin, las cosas no presentan bien. Yo no sé si la población, supongo que no, porque si las pirámides poblacionales son elementos, si nacieron niños en el año 70, que ahora tienen 30 y pico años, ¿cómo es que en el año 70 no se pensó que había que tener empleo para estos niños en el año? O sea, que sean 10.000 más, 10.000 menos, no me preocupa. No me preocupa. Lo que da la impresión, a mí particularmente, que ha habido una cierta improvisación en el sentido de que como las cosas han ido bien, y además yo espero que vuelvan a ir bien, igual que en la crisis de los 70 salimos muy bien, a finales de los 70, principios de los 80, y hemos tenido unos años de crecimiento fantásticos. Espero que de esto volvamos a salir, es lógico, es elemental, volveremos a salir, después de pasar malos ratos, evidentemente, pero volveremos a salir. Y con lo que decía Juan de la formación, está claro que la formación no es una política para luchar contra el paro, son otros tipos de políticas, pero es una medida que permite que si se generan puestos con una determinada cualificación, haya canarios que estén en disposición de optar a esos puestos. El problema que veo es que yo todavía no conozco que se haya decidido en esta sociedad hacia dónde se quiere ir, en qué tipo de economía se quiere hacer. Es decir, algunos dicen I+D+I, investigación, desarrollo y alta tecnología. Pues muy bien, perfecto, es lógico que haya que hacerlo. ¿Cómo cuánta gente puede encontrar trabajo en ese sector? Porque claro, si estamos hablando de 3.000, de 2.500 ingenieros, pues sí, no va a ser una solución para el paro, no. Una medida que junto a otras más pueda ir sumando, generando puestos de trabajo, sí. Pero yo no tengo claro. Cosas, no por sí mismo. Solo no hay nada. Solo no hay nada. Y yo a veces digo, y no aprendimos de los años 70. ¿Cuándo vamos a empezar a programar realmente qué tipo de economía necesitamos para dentro de 30 años? Pues esas cosas son así, no son de hoy para mañana. Cuando los partidos políticos, no hablo del gobierno, los partidos, que mañana puede estar uno gobernando y pasado otro, se sientan con los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios a decir, señores, ¿hacia dónde podemos ir o hacia dónde queremos ir para ver qué hacemos? Todos, porque esto ni el gobierno por su cuenta, ni los sindicatos por su cuenta, ni los empresarios por su cuenta. Eso sería una previsión necesaria, ¿no? Yo creo que es fundamental saber a dónde queremos ir para saber qué cosas necesitamos para la excursión. Y qué camino seguimos. Mari Carmen, respecto al peso de la población, digamos, que tiene relacionado con el tema del desempleo, ¿qué opina? Bueno, vamos a ver, aquí ha habido un crecimiento económico. Y ya dije antes que el crecimiento económico no ha sido acompañado de un crecimiento del empleo. Algo está pasando, por lo tanto no tiene que gravitar de manera sustancial ese crecimiento poblacional sobre lo que está ocurriendo, sino gravitaría sobre todo, incluso sobre ese desarrollo económico. Por lo tanto, no es un factor que incide sustancialmente, pienso, en absoluto. A mí me gustaría otra vez incidir en esa obligación que tienen los poderes públicos de tener esa visión futurista de lo que ocurre. Por ejemplo, en el tema del empleo, se formaron los consejos insulares de formación y empleo, que son herramientas fundamentales para diseñar políticas. De tal manera que nosotros estudiemos qué yacimiento de empleos por comarca en cada isla van a ser los que tengamos que dar cobertura para que la formación vaya respondiendo. Y evidentemente también entrar en la innovación, en el desarrollo investigación, desarrollo e innovación.
Nosotros, ahora que se va a formar la Agencia Canaria, hemos pedido los sindicatos que queremos estar ahí, porque nos parece que tiene un marcado interés público para nosotros opinar. Tienen que entender el Gobierno que el diálogo social va a ser fundamental para encarar la crisis, porque obviamente los agentes sociales y económicos junto con el Gobierno van a tener una perspectiva global de lo que se va a hacer y evidentemente no puede gravitar, y lo vuelvo a repetir, siempre sobre los trabajadores. Juan, el peso de la población referido a los datos del desempleo, ¿consideras que tiene importancia y hasta qué punto? Tiene relativa importancia. Una de las cosas que siempre se ha comentado es el incremento poblacional derivado precisamente del importante auge económico en esta comunidad, ¿no? Ha sido un incremento económico que ha demandado una importante mano de obra, muchas veces ha sido mano de obra que ha venido desde fuera. De hecho, los cálculos que hay es que ha sido en los últimos años un incremento de unas 50.000 personas anuales. Y ahora en un momento en el que hay crisis y que esos puestos de trabajo, que no son, el problema que ha tenido la economía es que no se han creado puestos de trabajo estables, sino vinculados a sectores que son bastante dependientes, pues ocasiona precisamente que todos esos trabajadores que pasan a la situación de desempleo y sean los que incorporen, bueno, de hecho el sector de la construcción es el que más está incorporando día a día trabajadores a la tasa de desempleo. Entonces sí es verdad que está bastante vinculado el tema de la sobrepoblación, porque es una sobrepoblación que no es que vengan 50.000 trabajadores a la comunidad a trabajar, sino que vienen a vivir y que también requieren recursos propios, pues muchos de ellos quieren consolidar su proyecto de vida aquí y optan a un alquiler, optan a una vivienda, y mientras haya oferta, pues mientras haya demanda hay oferta, ¿no? Entonces, eso también ha sido un bucle que ha permitido que, sobre todo en la parte de la vivienda residencial, haya crecido en Canarias, por ejemplo, en el 2007 con respecto al año anterior, unas 30.000 viviendas, ¿no? En todo el Estado fueron 500.000, son datos importantes y dignos de reflexión, ¿no? ¿Y consideras que también que nos ha faltado un poco de previsión, con lo que se apuntaba también antes en la mesa? Cuando las economías crecen de forma exponencial, nadie se plantea ninguna ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, nadie pensaba que iba a comenzarse a mediados del año pasado una crisis financiera en los Estados Unidos y que como consecuencia de eso, bueno, pues todas las economías del mundo y más las economías que dependían de ese sector iban a estar tan perjudicadas, ¿no? Muy bien, pues les informo que aquí tenemos que dejarlo, que es el momento de la publicidad, y a la vuelta seguimos aquí en Punto de Encuentro. Buenas noches, pues aquí seguimos en Punto de Encuentro, hablando hoy sobre el desempleo, la situación del desempleo en Canarias, por qué hemos llegado a esta situación, y este segundo bloque del programa queríamos dedicarlo un poquito a hablar de cuáles son las perspectivas de futuro, qué cosas deberíamos hacer como trabajadores, como empresarios, como administraciones públicas, para tratar de mejorar la situación actual. Pero antes de continuar con el debate, sí quería recordarles de nuevo nuestro correo electrónico, un correo electrónico en el que esperamos sus sugerencias, sus críticas, cualquier cosa que nos quieran hacer llegar. Ese correo es puntodeencuentro@canal8tv.com. Y una vez hecho este recordatorio, seguimos con el debate. Y le quería plantear a nuestros contertulios esta noche un asunto que también en la preparación de este programa ha salido constantemente, que se nos acusa, digamos, y me incluyo en ocasiones, que los trabajadores canarios a la hora del empleo somos muy difíciles de mover del lugar en el que hemos nacido o vivimos habitualmente. Ese concepto que se conoce como movilidad laboral. Y además esta misma semana salían algunas declaraciones, un estudio que hizo el OBECAN, el Instituto de Observación del Empleo de Canarias, referidos a que, bueno, hay una de las conclusiones que sacaba era que los canarios preferían en ocasiones cobrar el paro a saltar de isla o saltar de comarca para trabajar. Esto vinculado siempre a que hay que decirlo todo, a que muchas veces las ofertas que hay en otras islas o en otras comarcas, ni económicas ni en términos de estabilidad, merecen la pena o no, ¿no? Eso sería otro asunto. Si les parece, hablamos un poquito de la movilidad como uno de los problemas que también, digamos, se le achacan a los trabajadores canarios, cualquiera de los tres. Con respecto a la movilidad hay que decir que, bueno, lo que no hay que perder la perspectiva, porque esto viene relacionado, ¿no? Estamos en la situación en la que estamos, el tema de la movilidad no es solo un debate a nivel de la comunidad, sino a nivel del Estado. El Estado entiende y ha sacado un Real Decreto para difundir todo el tema, para difundir medidas de apoyo a la movilidad, en el sentido de que si dentro del Estado, que es un territorio peninsular conectado con Europa, es necesario establecer medidas de apoyo a la movilidad, medidas de ayuda a guardería, a transporte, a los alquileres,
En una comunidad como la nuestra no podemos achacar a que es el trabajador el que no quiere ese puesto de trabajo, ¿no? Es que las dificultades que tiene el trabajador canario son mucho más complejas que los trabajadores peninsulares a la hora de moverse, ¿no? En el territorio peninsular, bueno, las infraestructuras que hay y todo es mucho más fácil la comunicación. Aquí tenemos muchos trabajadores en la zona norte que van a trabajar al sur, o bien van por la cumbre, que es complicado, o bien van por el sur, ¿no? Yo, en mis tiempos de docencia, iba desde la Laguna Guilladisora a la Guilladisora del año 90 en coche todos los días, ¿no? Y era una complejidad. La facilidad es que, bueno, en aquel momento los medios de transporte que había no eran como están hoy en día. Yo tenía mi coche, la gasolina tenía el precio que tenía y me resultaba rentable, vamos a decirlo, trasladarme, ¿no? Lo que no se puede es pensar que un trabajador al cual el desplazarse de un lugar a otro representa más en gastos que en ingresos, pues obviamente cuando hace el balance de ingresos y gastos, obviamente no se puede mover, ¿no? Nosotros hemos intentado, dentro de la estrategia de empleo en Canarias, tomar algunas medidas y hemos sacado 2 convocatorias que están a punto de publicarse, que son precisamente de apoyo al tema de la movilidad, ¿no? El cheque guardería, para un poco también desligar la dependencia de los horarios de los alumnos con respecto al trabajo de los familiares. Estando en una guardería, bueno, pues tienen mayor disponibilidad para poder no solo incorporarse al mercado de trabajo, sino también ese recurso que representa muchas veces, pues tener a alguien que le cuide a los chicos, o incluso la dependencia de la familia estaría por ese lado un poco compensada, ¿no? Y también hemos incorporado el cheque de transporte para facilitar que a través del transporte público los trabajadores que quieran puedan solicitarlo y en función de su origen y del destino pues se les compense el transporte, ¿no? Que son 2 medidas que entendemos que son importantes, que no son, bueno, en principio pues grandes medidas. Estamos intentando barajar la posibilidad de, a través de desgravaciones fiscales, potenciar que unos trabajadores de una isla se puedan trasladar a otra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son medidas que hay que ir estudiando y que ir adaptándole el presupuesto, dándole cabida y que, bueno, tienen su complejidad también normativa. Mari Carmen, la movilidad, ¿hasta qué punto? Bueno, la verdad es que siempre ha estado ahí ese tema, en la época de vacas gordas, y ahora, ¿la movilidad hasta qué punto es importante en el mercado laboral canario? A mí me parece tremendamente preocupante que se diga que los trabajadores no se quieren mover y por lo tanto prefieren cobrar el paro. Eso es lo que decía el informe de Obecán, ¿no? Sí, me parece tremendamente preocupante porque es un tópico y no obedece absolutamente a la realidad. Se olvida algo tremendamente importante y es el trabajo decente. Un término que ha sido acuñado por la Organización Internacional del Trabajo y que no significa más que trabajar en parámetros de dignidad. Miren ustedes, la movilidad funcional de los trabajadores es un tema absolutamente integral. ¿Qué pasa? Que pasa en principio por la responsabilidad solidaria de las empresas en cuanto a que sus márgenes de beneficio se reinviertan para generar empleo y supongan también una red integral de servicios, de tal manera que quien se tenga que desplazar lo haga en óptimas condiciones y si tiene que alquilar una vivienda, tener facilidades para alquilar esa vivienda porque obviamente el trabajo no puede seguir costando la vida. Miren, se dieron los datos de siniestralidad laboral y se decía, no, pero parte de los que han muerto pertenecen a accidentes in itinere. Los accidentes in itinere son aquellos que se producen entre el camino del trabajo a la vivienda habitual, ¿verdad? A la vivienda de cada trabajador o trabajadora reside. Pues bien, ahí están incidiendo condiciones de trabajo que merman muchas veces las facultades para una conducción ágil y se produce el accidente de trabajo. Por lo tanto, hay que solicitar, hay que peticionar que cuando yo me dirija a trabajar hay una red de servicios donde yo me puedo ubicar y un salario también digno, de tal manera que yo no me desplace y no pueda ni siquiera pagar el alquiler y después comer, porque evidentemente no me desplazo. Y entonces no es que me agarre al paro, sino es que me agarro a ese dinerito que por lo menos no me genera más gastos. Entonces hay que dinamitar de una vez por todas, porque curiosamente se vuelve a incidir en lo mismo. Los trabajadores, las trabajadoras, no, miren ustedes, los trabajadores, las trabajadoras hacen posible y son parte fundamental del crecimiento económico y del bienestar social, del estado del bienestar del que todos participamos. Por lo tanto, también las políticas fiscales tienen que decir algo. A nosotros hemos reivindicado, mi organización una y otra vez, la progresividad del impuesto. No se pueden desgravar impuestos indirectos, liberar al consumo,
de alguna manera habrá que liberar a la renta. Tendrá que pagar aquel que tiene más. Y eso nos preocupa también tremendamente. Por lo tanto, es una conjunción de factores que me parece que hay que tener en cuenta y, evidentemente, dinamitar ese tópico que ni es cierto y es tremendamente injusto. Octavio, ¿qué piensas al respecto? Bueno, pues yo comparto algunas cosas y otras no. Lógicamente. ¿Verdad? Es una cuestión de matiz, como casi siempre. A mí las verdades absolutas nunca me han convencido. Porque de acuerdo con que para que alguien pueda moverse, tiene que haber estructuras, tiene que haber viviendas, tiene que haber, eso está clarísimo, tiene que haber un puesto de trabajo digno, está fuera de toda duda. Pero a pesar de eso, otros se mueven y nosotros no. Es decir, un gallego es capaz de venir a trabajar a Fuerteventura o a Lanzarote, pero nosotros no, porque están muy lejos. Y el gallego tiene la misma vivienda que tendríamos nosotros, el mismo sueldo que tendríamos nosotros, y sin embargo no vamos. O sea, algo de realidad hay. Algo de realidad hay. Teniendo que ver con un carácter Tal vez porque todavía social. Los núcleos familiares en nuestras islas funcionan y prestan un apoyo a la persona que no tiene paro, y no se hace excesivamente necesario el salir de la isla. Pero algunos salen de la península y se vienen a trabajar a Canarias. ¿Y cómo es posible que en Fuerteventura y Lanzarote haya gallegos y leoneses, y el Servicio Canario de Empleo en su momento hizo una revisión de todos los parados para ir allí y no salió nadie? O sea, algo hay de verdad. Yo no le echo la culpa a los trabajadores, Dios me libre, yo no le echo la culpa a nadie, pero evidentemente el problema existe. La generación de canarios que se fue a Venezuela fue otra. Ya no vale sacar el tema de que nosotros fuimos a Venezuela y colonizamos. Eso fueron otros. Los que vivimos ahora no vamos a Fuerteventura o a Lanzarote porque están muy lejos. Bien, habrá que buscarle soluciones. Está claro que nadie va a un sitio donde la única vivienda que hay es un apartamento turístico, en que se comen las 3/4 partes del sueldo. Pues chicos, si no hay vivienda de protección oficial, ¿cómo me voy a ir yo a ningún sitio? Salvo que vayas a vivir en condiciones de 8 personas en un apartamento. Pero claro, eso no... Claro, esas son condiciones que no son dignas. Eso está clarísimo. Entonces, alguien tiene que plantearse, si hay un polo de desarrollo, ¿qué estructuras se necesitan? Porque van a ir solos los trabajadores o las trabajadoras y sus familias, se quedan en la isla de origen. O hay colegios, hay guarderías, hay hospitales, hay centros de recreo, de ocio, o solo se va a trabajar 14 horas al día. Eso no puede ser. Claro. Cuando hablamos de movilidad tenemos que tener claras algunas cuestiones. Muchos más factores. Algo hay de realidad, pero evidentemente las condiciones para la movilidad tal vez no son las más adecuadas. Y les pregunto también a los tres, aunque es un tema mucho más complicado y solamente quiero que me maticen su opinión al respecto. También se ha hablado, no es directamente, o sea, tiene que ver y no tiene que ver con el desempleo, se ha hablado de la calidad del empleo en Canarias. La calidad del empleo, del nivel de salarios, todo este tipo de cosas. Quizás por esa situación que arrastramos también se ha complicado un poco más la situación de este ahora desempleo, niveles de desempleo que empiezan a crecer. ¿Cómo lo ven? La calidad del empleo que teníamos antes. Primero quería puntualizar sobre lo anterior, porque es importante destacar dos cosas, que lo que aparece en la prensa es un titular, y los titulares siempre, pues son titulares, y que ese informe que se hizo hace bastante tiempo, ¿no? Se hizo hace 3 o 4 años, y que quizás sería cuestión analizar si el trabajador canario ve la situación actualmente como se veía en aquel momento, ¿no? Con respecto a la calidad del trabajo, pues yo particularmente pienso que salvo el tema de la inestabilidad laboral, que los puestos de trabajo no se consolidan y que la contratación no es preferentemente indefinida, por lo demás entiendo que en Canarias los puestos de trabajo que se ofertan son de una relativa calidad, sí. Mari Carmen, calidad del empleo, calidad estamos hablando de estabilidad, de salarios. Sí. Nosotros evidentemente defendemos que para hacer frente a la crisis se tiene que dar una calidad en el empleo que entendemos que no se da. Empezando por una herramienta fundamental, que es un factor de cohesión social, de cohesión laboral, como es la negociación colectiva.
nuestro tejido productivo está conformado por microempresas, con lo cual nos es muy difícil a veces penetrar para regular relaciones laborales en esas empresas. ¿Qué ocurre cuando nosotros no podemos entrar? Y de ahí la importancia que tienen que entender los trabajadores y las trabajadoras de la función de las organizaciones sindicales. Cuando no podemos entrar, se da con mucha más incidencia una precariedad, una temporalidad, unos sueldos absolutamente desregulados y una siniestralidad laboral mayor. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos articular y meter esa herramienta sindical fundamental, estaríamos hablando de otro empleo de calidad. Es obvio que aquí la siniestralidad laboral es altísima. Y eso no es un dato independientemente de cualquier factor. No, miren ustedes, es un dato porque el empleo que se genera es un empleo en precariedad, en temporalidad y la incidencia importante de la economía sumergida, que hace competencia desleal con las empresas que cumplen. Sí, ese es otro factor muy importante, ¿verdad? Efectivamente, defraudan al Estado y por lo tanto nos defraudan a todos porque no permiten que se aumente el capital destinado a políticas sociales. Y eso me parece tremendamente importante. Nosotros abogamos por esa diversificación económica que genere unas empresas de mayor valor añadido y que se dé un contrato estable que permita evidentemente cohesionar y hacer respuesta a la crisis con mucha mayor contundencia. Octavio, como técnico de relaciones laborales, seguro que sobre esto tienes muchas ideas al respecto. No sé qué piensas sobre la calidad del empleo. Más que ideas, contactos cercanos con gente, ¿no? El estar en contacto con la juventud en la universidad te plantea un punto de vista que a veces el despacho te hace olvidar, ¿no? Cuando te encierras en el despacho ves las cosas y ves las cifras y cuando hablas con la gente ves las caras y ves los problemas. A mí me gustaría matizar dos cosas. Es una frase que yo tengo en el ordenador y que es un salvapantalla, que dice, solo hay empleo fijo si la empresa dura más tiempo. Vale, en una época de crisis internacional como esta, la calidad que hubiera habido en el pasado no tiene incidencia. Yo estoy conociendo multitud de gente fija que se está quedando sin trabajo. O sea que no creo que incida en el número de parados hoy como consecuencia de esta situación económica en la que estamos viviendo, la situación que estábamos de antes. Y por otra parte, hay que tener en cuenta una cosa. Dentro de los límites que la economía canaria juega a nivel del Estado español, que no es nada más que el 4%, o sea que no somos Nueva York, somos lo que somos. Tradicionalmente, en los últimos años, todos los meses se ha reunido una comisión de contratos de la que yo formo parte. Y en Canarias siempre estamos un 1% más de la media en contratos fijos. Es decir, se ha ido dejando mucha gente fija, sí, por encima de la media de España en Canarias, por encima de la media de España. Lo que eso no es una garantía de trabajo en tiempo de crisis. Solamente quería dejar esos dos matices porque las demás ideas las comparto. Bueno, y ahora en procesos de negociación colectiva, y eso te pregunto a ti, Mari Carmen, más concretamente, ahora las empresas se agarrarán, con razón supongo, en algunos de los casos y en otros no lo tengo tan claro, bueno, que en un periodo de crisis, quien primero, como bien decías tú al principio del programa, sufre son los salarios, el incremento de los salarios vía la negociación colectiva. ¿Eso lo están percibiendo ustedes de Comisiones Obreras? Bueno, estamos teniendo un problema con el tema de la construcción, que estamos viendo que efectivamente hay empresas en auténticos apuros. Nosotros, evidentemente, lo que intentamos hacer es articular toda una serie de medidas para que los trabajadores en aquel empleo que se destruya, pues no queden desasistidos, en el sentido de jubilaciones anticipadas, bonificaciones, todos los mecanismos legales que podamos nosotros articular y, evidentemente, vamos a estar atentos a aquellas empresas donde haya una crisis, pero de alguna manera
manera hay una deslocalización del capital, por lo tanto son empresas que simplemente aquí están utilizando centros de trabajo, pero que su verdadero capital radica en otra parte y que la crisis no es tal. Por lo tanto, vamos a estar obviamente atentos también a ese tema, porque me parece que sería gravitar otra vez la crisis simplemente en los trabajadores. Les informo, nos queda un poquito menos de 15 minutos de programa y ahora sí es el momento, creo yo, de empezar a hablar primero, si les parece, de las medidas que cada uno de ustedes creen que las instituciones, por ejemplo, las administraciones públicas deberían enfrentar. Luego les preguntaré por las medidas que deberían abordar tanto las organizaciones sindicales como las confederaciones de empresarios y demás. Juan, si quieres, en cuanto a medidas concretas que, digamos, se empiecen a valorar para enfrentarnos a esta situación desde las administraciones públicas, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros desde el debate de investidura de nuestro presidente, él ya los que estamos en la responsabilidad de la gestión, nos lanzó, sobre todo en el campo del que estamos hablando, el reto de que teníamos que elaborar un plan estratégico para Canarias sobre el empleo. Ese plan se elaboró durante un periodo importante de tiempo, está aprobado como estrategia, un documento que tiene 3 áreas funcionales que intentan dar respuesta dentro de lo que son la ejecución de las políticas activas a la capacidad de maniobra que tiene la Administración, ¿no? En este caso, el organismo autónomo del Servicio Canario de Empleo, fundamentalmente. Hay 3 apartados que son fundamentales, que son lo de la empleabilidad, es decir, aquellas medidas que sean para fomento del empleo, la adaptabilidad, que es todo lo relacionado con la formación y el fomento del espíritu emprendedor, y un apartado importantísimo que es el de modernización. Y digo que es importantísimo porque tenemos que readaptar el organismo autónomo que tiene las competencias para desarrollar las políticas activas de empleo para dar mejor respuesta a todos los ciudadanos, ¿no? Dentro de esa modernización cabe destacar la modernización de las oficinas de empleo para que sean elementos realmente no de gestión de prestaciones, sino de elementos que sirvan para la detección de las necesidades de formación de los trabajadores y la orientación, ¿no? A través de la elaboración de los itinerarios formativos. Dentro de la estrategia se establece también lo que antes comentaba Mari Carmen, que es la necesidad de adaptar todas las políticas activas de empleo a los territorios y a los sectores. Por ello, dentro de las primeras iniciativas que estamos sacando es darle un cambio a todo lo que nosotros gestionamos subvenciones y todas son a través de convocatoria. Y lo que estamos haciendo, pues hemos sacado la que te comenté antes, de cheque de transporte y cheque guardería. Estamos introduciendo medidas importantes en otras convocatorias, como las de corporaciones locales, en las cuales estamos empezando a pedir, a solicitar que todos los beneficiarios adquieran el compromiso de un porcentaje de inserción, ¿no? Estamos también incluyendo medidas importantes dentro de otras políticas activas que están asociadas con formación y empleo, en el cual estamos evitando que se dé la repetición, ¿no? Entonces hemos incluido los criterios de no repetición y de rotación de los trabajadores, ¿no? Con lo cual queremos conseguir que en un periodo corto de tiempo muchas personas que participan en estos proyectos tengan, además de una formación, una experiencia que les sirva de acompañamiento para el momento en el que sea posible se puedan incorporar a un puesto de trabajo, ¿no? Estamos también potenciando todo lo que son las prácticas no laborales, porque entendemos que es importante que todos nuestros alumnos en formación tengan experiencias con el sector en el que efectivamente, y además porque se darían a conocer, pondrían en práctica sus conocimientos y les serviría, pues incluso para la contratación directa en el caso de que la empresa lo necesite o por lo menos de difusión en el entorno en el que se introduzca, ¿no? Y estamos introduciendo experiencias pilotos importantísimas para el fomento de la emprendeduría, ¿no? Tenemos un proyecto en La Palma muy bonito y en otro lugar en Gran Canaria con objeto de que, se genere el trabajo autónomo, ¿no? En principio, pues son un montón de medidas y que en el futuro se irán concretando más. Tenemos que elaborar el plan que nos resta para los 3 años que quedan de legislatura y ahí ya incidiremos, en base a la experiencia que vayamos desarrollando y en función de lo que vaya surgiendo, pues el resto de las medidas. Mari Carmen, ¿qué se le pediría a las administraciones públicas desde el punto de vista en este caso de un sindicato? Vamos a ver, algo tan simple y además que enseguida los televidentes lo van a entender perfectamente, que quien sabe más, esto entrecomillado, quien sabe más del mundo del trabajo, son los que están en el mundo del trabajo, que no son más que la empresa, obviamente, y los trabajadores y trabajadoras. El gobierno está para escuchar esos interlocutores sociales, para que le digamos de alguna manera qué diseño de políticas activas de empleo y de políticas formativas queremos, porque somos nosotros los que vivimos el día a día. Eso nos ha dado. De ahí que yo hablaba antes de la contestación que hemos tenido conjuntamente al plan
de Empleo del Gobierno de Canarias, que nos parece absolutamente inoperativo. ¿Por qué nos parece absolutamente inoperativo? Una de las cosas que hemos incidido es en la evaluación de las políticas anteriores. Vamos a ver, si nosotros estamos diseñando un plan, yo quiero saber si el plan anterior que diseñé me ha servido para algo. Si no, ¿para qué diseño nuevos planes? Para declaraciones, claro, para declaraciones meramente formales de que estamos haciendo algo. No, eso tiene que repercutir directamente en algo concreto para la gente. Poner a funcionar los instrumentos donde estamos presentes, y eso se hace a través del diálogo social que de alguna manera ha estado absolutamente paralizado, y hemos tenido ese enfrentamiento con el Gobierno. Los consejos insulares de formación y empleo, que van a diseñar los planes territoriales, como he dicho antes, van a ser instrumentos fundamentales que, si no se quedan en la mera declaración formal, podríamos hacer grandes cosas, pero para hacer grandes cosas tenemos que poner a funcionar otras cuestiones. Por ejemplo, el OBECAN. El OBECAN tiene que ser un instrumento que también nos sirva, un observatorio donde detectar e introducir mecanismos de corrección. La intermediación en el mercado del trabajo va a ser absolutamente fundamental. Y en cuanto a la formación, la dinamización del Instituto de Cualificaciones, la dinamización del diálogo social en materia de siniestralidad laboral y, por tanto, todo ese amplio abanico en que las administraciones intervienen, pero oyendo realmente a los que estamos en el tajo, que no son más que los empresarios que ponen el esfuerzo y el capital para generar empleos de trabajo, y nosotros, los trabajadores y trabajadoras, que estamos demandando de ellos empleos de calidad, y de las administraciones públicas que defiendan y tutelan esos intereses, pero de manera absolutamente real y no como una declaración meramente de principio. Octavio, ¿qué le pedimos a las administraciones públicas, ya sean estatales o autonómicas? Yo no le pido nada a quien no puede dar nada. En el tema del paro, para acabar con el paro, solo hay una posibilidad, que es generar más empleo. Y eso no se genera con formación, salvo los puestos de los profesores. Prepara a la gente para el futuro. Si es que alguien crea empleo, es que no me interesa preparar a la gente para si algún día hay empleo. Me interesa crear empleo ya, o lo antes posible. Y entonces esto no está ocurriendo. Es decir, no estamos... Los administradores que hemos elegido no preguntan, saben, deciden lo que hay que hacer y estamos en sus manos porque los hemos elegido y no queda más remedio que aguantar callados. Para que haya empleo hacen falta políticas fiscales diferentes, simplificación de los trámites de creación de empresas, porque alguien que va a crear una empresa, al final es tanto el papeleo y tanto el follón que al final o se mete en la economía sumergida o se busca un empleo en algún sitio, porque no se puede crear una empresa, porque hay que hacer 40 y tantos trámites seguidos. Y hay gente que está meses haciendo el papeleo. ¿Por qué no simplificamos? Y además entendería necesidad de distinguir dos cuestiones. Intentar mantener los puestos de trabajo que hay, que no se destruya más empleo, evitar en lo posible que se siga destruyendo y además empezar a trabajar ya para crear nuevo empleo. Pero me gustaría dejar clara una cosa. Quien crea empleo son los empresarios y los beneficiarios son los trabajadores. La administración lo único que hace es crear el entorno para que haya gente que decida o hacerse autónomo o hacerse empresario. Esa es la única forma de generar empleo. ¿Cómo percibes a la clase empresarial en este asunto? Muy retraída, muy retraída. La burocracia te come por los pies. Yo he visto empresas que han tenido que cerrar porque han estado meses esperando la autorización para traer a un cocinero hindú para un restaurante hindú, porque la burocracia decía que aquí había cocineros en el paro. Pero oiga, señor, que hacen garbanzas, que yo quiero hacer páparas. Bueno, y como estaba pagando un alquiler durante meses, simplemente se arruinó antes de abrir y tuvo que cerrar. Es decir, eso hace que mucha gente se lo plantee. Yo conozco familia particular mía que han intentado crear una empresa de energías alternativas y a los pocos meses, hartos de ir de sitio en sitio,
se han ido a Alemania y están trabajando allí, punto. Les comento, nos quedan apenas 2 minutos y a mí sí me gustaría este último tramo que lo dedicáramos un poquito para aconsejar, en el caso de algunos televidentes, que ellos, sus familias o sus allegados pudieran estar en una situación de desempleo hoy o lo pudieran estar mañana. Desde el punto de vista de lo que conoce cada uno de ustedes, ya sea de la administración pública, sindicatos o el mundo de las empresas, consejos para esa gente que ahora mismo está en el paro, ¿qué deberían irse fijando, dónde deberían poner los ojos para, digamos, tener mayor posibilidad de encontrar un empleo, que al fin y al cabo es lo que supongo que todos desean? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que todos los ciudadanos que se encuentran ahora en esa situación, lo que tienen que hacer es afrontar esta amenaza que es el paro, verla desde otra óptica diferente, ¿no? Desde la óptica de la oportunidad. Bueno, pues muchos de ellos estarán ahora en una situación, bueno, pues incómoda porque no tienen trabajo, pero con cierta disponibilidad, y la oportunidad que tienen es, bueno, pues formarse, ¿no? Participar en todo lo que son las actividades de formación que se van desarrollando tanto en formación continua como en formación ocupacional, y aprovechar para mejorar su preparación, que al fin y al cabo lo que les va a permitir es, cuando el ciclo esperemos que se repunte lo antes posible, se prevé que para mediados del año que viene ya empiece a mejorar, es tener una buena situación para incorporarse en mejores condiciones a los puestos de trabajo, ¿no? Es decir, transformar cualquier cosa que sea una amenaza siempre en una oportunidad, ¿no? En este caso, una oportunidad para prepararse y para formarse, para estar en mejor disposición. Aprovechar el tiempo y no quedarse en casa a lo mejor viéndolas venir, ¿no? Sí. Quizás tenga que ver con eso. Mari Carmen, desde el punto de vista de los sindicatos, ¿qué se le puede decir a la gente que está ahora mismo en desempleo? ¿Hacia dónde tiene que mirar? Lo que te decía antes. Nosotros vamos a seguir luchando porque obviamente se diseñen políticas de empleo que permitan incorporarse a, pues bueno, a los parados o los que pueden engrosar la crisis de parado. Yo sí quería apuntar algo importante. En épocas de crisis yo creo que se debe de visualizar más que nunca la importancia que es estar de alguna manera agrupados en la defensa de intereses que son comunes. Yo quiero recalcar eso porque la única manera de dar respuesta a los problemas es una respuesta común frente a lo que se nos viene encima. Y evidentemente el estar organizado supone un respaldo muchísimo mayor, y saber que nosotros vamos a estar ahí al pie del cañón defendiendo una política de empleo para que evidentemente la crisis de alguna manera se amortigue. Estamos prácticamente fuera de tiempo, Octavio, pero sí me gustaría también oír esos últimos consejos. 2 consejos rápidos. 1, al que tiene trabajo, que trabaje y lo mantenga por responsabilidad y por solidaridad con los que no lo tienen. Y con los que no tienen trabajo, que aprovechen ese tiempo, que busquen orientación y que tomen la decisión de en qué deben de formarse para cuando salgamos de esto estén en condiciones de encontrar un trabajo incluso mejor que el que tenían. Y además, sobre todo y para todo el mundo, un mensaje final. De peores hemos salido, o sea que no hay que tenerle miedo a nada. Muy bien, pues con este mensaje de optimismo terminamos nuestro punto de encuentro de hoy, esperando que haya sido de su interés. Yo creo que casi ha tenido que ser este programa sobre el desempleo en Canarias, y confiar en verlas la próxima semana y al otro lado de la pantalla en Punto de Encuentro y en Canal 8. Buenas noches y muchas gracias.